Hola, vamos a grabar la clase del miércoles, que desgraciadamente no la pudimos grabar porque la red no funcionaba bien y se nos caía, así que ahora lo voy a grabar offline. Lamentablemente perdimos un poco la interacción con las preguntas de los estudiantes, que yo creo que enriquecen bastante la clase y bueno, la hacen más divertida, más dinámica. Pero de todas maneras, cualquier pregunta que surjan al ver este video lo podemos ver presencialmente o bien me la pueden hacer al foro de aula y yo la contesto por ahí. Muy bien, hoy vamos a ver la reutilización de código y código abierto, perdón, código abierto no, código genérico, y, y vamos a las clases Object, ArrayList y Class. Aquí hay una clase que se llama Class. Partimos con ArrayList, que ya hemos visto en ejemplos anteriores, con la diferencia que lo hemos visto de manera rápida hoy. También no es que nos detengamos mucho, pero le vamos a dar un poquito de espacio a esto, porque combinado ArrayList con lo que vimos en la clase pasada de ligado dinámico, Dynamic Binding, podemos agrupar elementos de distinto tipo, utilizando el subtipo, ¿no? Utilizando la clase padre para referencia de clase padre para referirnos a clases hijas de distintas clases hijas. Sí, bien, ArrayList, su sintaxis tiene estos brackets, que dentro de esos brackets va la clase de los objetos que se almacenan en el ArrayList. Por lo tanto, aquí está la definición de la referencia, que es animals. Y luego, a continuación, como todas las clases, tenemos la referencia igual new y el constructor del objeto, ¿no? de la clase. Y tenemos ArrayList animal nuevamente, que es idéntico a lo que está inicialmente, pero al ser el constructor, bueno, obviamente tiene el mismo nombre de la clase, más los paréntesis indicando que es un constructor. En este caso, el constructor sin parámetros. El acceso a ArrayList no utiliza el método get, sino más bien que, perdón, no utiliza los paréntesis para poner aquí el número del índice del elemento a manipular, sino que para extraer una referencia a ese objeto almacenado en una posición, utilizamos el método get, como aparece aquí. En este caso, definimos una referencia a animal y obtenemos el objeto que está en el índice 3, que corresponde a la posición 4, dado que los índices, como en los arreglos, parten desde 0. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo en IntelliJ que vamos a llamar Cats and Dogs. Es un ejemplo completamente vacío. Este ejemplo ya está, su versión original, en aula y lo pueden consultar. Vamos a crear un archivo .java que se va a llamar Cats and Dogs y que corresponderá a nuestra clase pública Cats and Dogs. Y las demás clases no las vamos a declarar como públicas, sino que solamente las vamos a declarar como clases dentro de este mismo archivo .java. Es decir, no van a ser accesibles desde otro archivo .java. Así que para los fines de este ejemplo no nos importa. Entonces, nuestra clase pública, que va a ser donde tenemos el main, public, static, void, ¿no es cierto? Main y string, con mayúscula, string, el objeto, string, los paréntesis, llave y cuadrados, perdón, argumentos, y las llaves correspondientes. Esto lo vamos a poner un poquito al final, porque vamos a definir primero las clases a las que me refería. La primera va a ser la clase abstracta, como vimos la clase pasada. ¿Y qué significa una clase abstracta? Significa que es una clase que tiene por lo menos un método que no está implementado dentro de la clase. Y es una clase, como bien decíamos, y le vamos a llamar animal.
¿sí? Y esta clase va a tener un método abstracto, que tiene que tener por lo menos uno, va a tener uno solo en este caso, y que entrega nada y que lo que va a hacer va a imprimir algo. Y va a depender, qué cosa imprime, va a depender de la clase hija, ¿no? De la subclase. Bien, creamos otra clase que va a ser gato, que es extends animal. Y el gato va a tener un atributo private que va a ser un entero y que corresponde al cat number. ¿Sí? Y ahora va a tener un constructor que tiene un parámetro y que va a definir el valor de cat number. Así, una asignación, tal cual. ¿Sí? Perdón. Nada del otro mundo. Luego, estamos obligados, y si nosotros nos fijamos y nos vamos de aquí, hacemos un enter, tenemos que agregar la configuración para que corra esto, para que nos muestre los errores. Es una aplicación. El main class es el único posible cats and dogs. Ok. Y Java versión 11 SDK, que es lo que hemos estado usando todo el tiempo en el curso. Y bien. ¿Tenemos un problema? ¿Tenemos un problema? Sí. La clase cat debe ser declarada, o bien declarada abstracta, porque hereda de una clase abstracta, o implementar el método print que viene heredado de animal. Entonces, no podemos dejarla así tal cual. Entonces, estamos obligados o bien a declarar la abstracta o bien a implementar el método print. Entonces, vamos a poner aquí void print sin parámetros. Y vamos a hacer un out, system print out, y vamos a poner cat, el número, el gato símbolo de gato, y eso. Es decir, nada más que va a imprimir este string donde contiene eso, cat, hashtag, y el número del gato. ¿Sí? Bien, ese en el caso del gato. Y ahora vamos a hacer algo similar con dog, que extiende la clase animal. Y nuevamente tenemos un atributo privado que va a ser un entero y va a ser el número del perro. Vamos a tener un, un constructor que toma un entero i de parámetro y se lo asigna a dogNumber. De manera igual. Nuevamente, esto es idéntico a la clase anterior y vamos a implementar, y aquí nuevamente aquí nos está señalando, si ustedes se fijan, lo mismo que nos señalaba con cat, que debemos o bien declararla como abstracta o en su efecto implementar el método print. Y es lo que vamos a hacer. Void print y out, lo mismo, dog espacio hashtag y ponemos el número del perro. Bien, tenemos esto. Hasta aquí todo bien, no estamos ejecutando nada, tenemos solo warnings. Aquí dice, los warnings son que el print nunca ha sido usado, es efectivo, nunca ha sido usado. La clase cat tampoco, el cat number may be final, porque para no ser cambiado, o sea, son distintas sugerencias, pero nada, no hay ningún error. Ahora, vamos a crear entonces un array list en nuestro main, que sea que la clase animal, que es la clase base, le vamos a llamar animales, y ¿qué va a ser esto? New array list
de tipo animal, y es el constructor, por lo tanto necesitamos los paréntesis. Así. Con esto hemos creado un objeto, que es un ArrayList vacío, y que va a almacenar objetos del tipo animal, o de la clase animal, que es una clase abstracta, por lo tanto no vamos a generar ninguno. Vamos a hacer un for aquí, for y vamos a empezar a agregar animales. Vamos a partir para agregar 5 gatos, y va a ir de 0 a 4, 5 gatos, bien digo, sí, y los incrementamos. Este es el for tradicional, no tiene nada nuevo, y vamos a agregar con el método add, ¿qué cosa? Un nuevo gato y con ese número de gatos, ¿sí? Entonces, al momento de agregar, creamos el objeto. Ojo que no tenemos referencia a este objeto, ¿eh? Se lo agregamos y queda en la posición en que vamos agregando consecutivamente. Vamos a agregar otros 5 perros. Y no, aquí tenemos que partir de 5, ¿cierto? Igual 5, y tiene que ser menor que 10, y incrementamos 5. Recuerdo que en la clase salió la pregunta de por qué no utilizábamos el for mejorado, que es como el for each. La razón es porque estamos agregando y no sabemos cuánto vamos a agregar. El for each no utiliza un contador. Por lo tanto, aquí necesitamos un contador para saber cuánto estamos agregando específicamente, y para utilizar ese contador como el número de identificación del perro o del gato en cuestión. Por lo tanto, no es práctico. Seguro se puede, ¿eh? Pero me parece que es mucho más simple hacerlo con un for tradicional. Entonces ponemos un nuevo perro y con el número del perro. Bien. Ahora que lo hemos agregado, tenemos 10 animales, entonces los podemos imprimir. Cada uno de estos animales tiene un método, entonces podríamos hacer un for del for mejorado, del for each. Entonces, que va a ser animal A, hagamos doble A, etc. De animales. Y aquí el for va a utilizar a.print. Y ya está. Con esto estamos recorriendo completamente el ArrayList, y estamos imprimiendo, utilizando un método. En este caso, el método AA es un animal, es decir, es la clase padre. Por lo tanto, por subtipo, lo podemos utilizar para las clases heredadas, ¿cierto? Que puede ser dog o gato, porque en el caso de AA, en animales, no hay almacenado solo perros y gatos, por lo tanto, que son las clases derivadas. Entonces, por subtipo podemos hacer esto. Ahora, este print se hace el ligado dinámico de la clase derivada, el método de la clase derivada, al momento de llamar. ¿Sí? En realidad, ni siquiera, porque no existe una implementación de print en la clase padre, por lo tanto, no estoy seguro si esto corresponde a un ligado dinámico en principio. Pero bueno. Lo ejecutamos y vemos que imprime de 0 a 4 gatos y de 5 a 9 perros. Bien, eso es el ejemplo de ArrayList. Es un poquito más elaborado. Tiene la gracia de que estamos utilizando una clase abstracta, y tenemos un ejemplo, una clase abstracta utilizando ArrayList, y
Y también nos permite, en cierta medida, una especie de algoritmo genérico, si ustedes se fijan. Porque la clase abstracta animal es extremadamente general. Se podría llamar de otra cosa. Y eso me permitiría manipular una cantidad de objetos bastante diferentes, muy, muy diferentes entre sí, a través de, utilizando esa clase padre, esa clase abstracta padre, y todo lo que sea común, lo puedo implementar, y el algoritmo común aquí es agregar y recorrer ese arreglo y llamar al método que corresponde. Entonces, desde esa perspectiva, es un, un código genérico. Muy bien. Sigamos entonces. Array list. Y hay una clase muy importante que está en la cúspide de la jerarquía de las clases en Java, y es la clase object, que es el nivel máximo de la jerarquía de clases. Es decir, toda clase que yo produzca en Java, que yo implemente en Java, hereda de object. Object no requiere ser indicada explícitamente. Entonces, ¿cómo vamos a ver de qué se trata esto? Uno puede poner object class en Java y va a la documentación de Oracle, y aquí obtiene información de esta clase en cuestión de la que estamos hablando. ¿Y cuáles son sus métodos? Tiene un método clone, tiene un método equals, un método finalize, un método getClass, hashcode, notify out, toString. toString, ¿recuerdan? Eso lo hemos usado. Eso lo hemos usado en ejemplos anteriores, y hemos hecho un override de ese método. Y sin embargo, un override no venía de la clase padre, porque la clase padre que hemos hecho eso no lo teníamos definido, sino que al momento de crear la primera clase, podemos crear el override. Tenemos el weight, etc. Todos aquí no tienen un modificador, excepto clone, que es protected, y void, que también, o sea, perdón, finalize, que es protected. Todos los demás no tienen ningún modificador. Por lo tanto, ustedes pueden revisar en la tabla que vimos en la clase pasada de los niveles de acceso para los distintos modificadores. ¿Qué significa eso que está aquí? El no tener, como estos de acá, que no tienen ningún tipo de modificador, o tener protected. ¿Vale? En el caso de estar, por el hecho de ser la clase padre de todas las clases, nos permite hacer un arreglo de cualquier cosa. Utilizando la clase object, yo puedo poner cualquier cosa ahí. Y en esta clase hay métodos como equals o toString, que normalmente conviene redefinir. Entonces, bien, entonces, como venía diciendo, esta clase tiene además estos métodos equals, toString y toString. toString lo hemos visto, equals no. De hecho, vamos a ver ahora a continuación un ejemplo de equals.java. No lo voy a digitar porque tomaría mucho tiempo, no tiene asunto, y es muy largo. Entonces tenemos primero la parte donde está, es similar, digamos, al ejemplo que vimos anterior, en el sentido de que es solo un archivo .java, y todas nuestras clases están definidas ahí, y equalTest es la única clase pública que está en este archivo, porque solo puede haber una clase pública por archivo.java. No pueden haber dos. Si yo defino una segunda, tengo que crear otro archivo.java con el nombre de esa clase pública. Bien, esto lo vamos a obviar por ahora y vamos a partir con la clase employee. La clase employee va a ser la clase padre en el que se definen primero constructor, employee, que tiene estos parámetros para definir el nombre, el sueldo, y el año, el mes y el día en que fue contratada la persona. ¿Sí? El hire day,
y se hace esto por year, month, day, que también pueden ver el ejemplo que yo hice en uno de los videos anteriores, donde utilizamos un formato de fecha y que convierte ese string de fecha a un objeto del tipo date para ponerlo en este caso, en una fecha. Si ustedes se fijan, aquí está, hire date es del tipo date. Bien. Y luego esta clase, además define, estoy en la clase empleado, tiene los getters, los setters, etc. Tiene, esto que está aquí fue algo que yo escribí, pero no es parte del código. Yo lo escribí para la explicación en clase, no lo borré, pero ahora lo borro. Si ustedes se fijan aquí, tiene un método para subir el sueldo, tiene los getters and setters normales, nada del otro mundo, y tiene aquí este equals. Este equals es un método que me permite comparar, voy a comentar esto, porque no es una... Comparar este objeto con otro. Y lo primero que hace, ustedes fijan, tiene aquí public boolean, que entrega valor true, false. Toma como parámetro un objeto y lo define de la clase object. Cuando yo lo defino de la clase object, quiere decir cualquier cosa. Esa es la gracia de, por subtipo, yo puedo utilizar cualquier clase derivada. Y todos los objetos en Java derivan de esta clase. Por lo tanto, si yo no sé y quiero hacer un código extremadamente genérico, esto es lo que tendría que hacer. Esta es la estrategia. El other object es de la clase object, que puede ser cualquier cosa. Entonces, lo primero que hace esto es decir, verificar si las referencias son iguales. Es decir, si this es igual a other object, entonces return true. Lo que está haciendo aquí es comparar las referencias, que la referencia sea la misma. Por ejemplo, o que almacenen el mismo espacio de memoria. Por ejemplo, aquí employee e igual new employee, y esta primera pregunta daría verdadero en este caso, en que yo tengo e.equals e, se hace una referencia así. ¿Sí? Pero vamos a comentar esto porque esto no compila, si lo pongo ahí. ¿Vale? O me podría dejar un error. Entonces, lo que pregunta si el otro objeto, el parámetro de entrada, es nulo, en ese caso es nulo, retorna falso, por supuesto. Este objeto no puede ser nulo porque si no, ahí no podríamos acceder a este método equals. Ahora, pregunta si son de la misma clase, si corresponde al mismo. Dice get class distinto de other object get class. Si es diferente, entonces retorna falso. Cuando hemos llegado a este punto, ya sabemos si es que se ejecuta, dado que hay un return, se ejecuta esta línea, quiere decir de que las clases eran iguales, era el mismo tipo de clase. Y lo que hace aquí es que crea una referencia other, donde le hace un cast a la referencia other object, y le hace un cast de la clase employee. Eso es que puede ser el caso de que esta other object sea una clase derivada. Es interesante que ustedes puedan hacer un ejercicio donde ocupen este método getClass, que es un método de, como vemos aquí, getClass es un método de object, es decir, cualquier objeto que ustedes creen, pueden crear, utilizar este método de clase, obtienen la clase que corresponde, y utilizar ese método para ver qué pasa cuando yo utilizo esa llamada con, por ejemplo, con una clase de padre, en este caso animal, y una clase derivada gato. Y ocupo ese método y de qué clase me da. ¿Qué es lo que me dice? Sería interesante que lo vean y ver por qué no estamos asegurando con este cast. Entonces, el siguiente
ya dado ese tipo, hemos tomado esta salvaguarda y con el other podemos empezar a preguntar. Ya. Preguntamos, preguntamos por los atributos ya, si los atributos son iguales. El caso de salario, que es un double, que es un tipo primitivo, que no es un objeto, entonces puedo utilizar el igual igual, ¿cierto? Salario. Pero name es un string, por lo tanto es un objeto. Por lo tanto, ese objeto, string, también tiene su propia versión del método equals. Por lo tanto, estos hay que compararlos utilizando equals de name, del string. De manera análoga, date, hire day, es un objeto que tiene implementado su propia versión de equals. Y por lo tanto, eso tiene que ser hecho de esa manera. Bien. Eso en el caso de la clase padre employee y que tiene definidos estos métodos, perfecto. En la clase manager, que es una clase derivada de employee, creamos nuestro constructor que utiliza el constructor de la clase padre. De hecho, si ustedes fijan, están todos los datos aquí. Y cuando llamo super, sin ningún otro, sin puntos, sin nada, y tengo que hacerlo en la primera línea del constructor, cuando utilizo super de esta forma, estoy refiriéndome al constructor de la clase padre, que utiliza para setear los parámetros privados de la clase padre, el nombre, el salario, el año, mes y día del contrato para la fecha, pero además aquí pone en cero bono, que es un atributo exclusivo de la clase manager. Tiene aquí cómo obtener el sueldo es diferente, porque el sueldo se calcula de manera diferente, que es un sueldo base, que es el sueldo base, utiliza el método de la clase padre, getSalary, para asignarle a esta variable double, base sobre, y retorna el base salary más bonus. ¿Sí? Y por lo tanto, el getSalary es diferente. Aquí hay una implementación diferente de ese método. En el caso que la clase está redefinida. SetBonus, B, y equals, ojo aquí que aquí dice getSalary, por lo tanto estamos redefiniendo, estamos haciendo un override de un método definido en la clase padre, como lo estamos haciendo aquí con toString. Sin embargo, no aparece aquí el addMark override, porque básicamente eso es un indicador que facilita la lectura de la clase y no tiene una implicancia en la sintaxis, no es necesario. Es buena práctica, pero no es necesario. Ya, ¿en qué estábamos? Aquí, entonces, hay un setter para el bonus y tenemos un public boolean equals que utiliza el método de la clase padre que dice si esto está negado, por lo tanto, si esto es falso, negado es positivo, entonces se retorna falso. Está un poco negada ¿cómo se llama? La lógica ahí. Pero es interesante, o sea, si esto retorna falso, podríamos haber puesto aquí igual, igual, false. Sería más fácil de leer, pero esto es lo mismo. Si retorna falso, el método de la clase superior, de la clase padre, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que sea igual en esta, así que se retorna falso inmediatamente. Hacemos el cast para el other object de la clase manager y comparamos el bono, que son un tipo de variable primitivo, double, que no es un objeto, por lo tanto podemos utilizar el igual igual. ¿Sí? Luego tenemos aquí el toString, etc. Bien. Voy a guardar esto y vamos a ver una terminal aquí y vamos a compilar equals
lo compilamos, no hay ningún mensaje, ningún error. Lo ejecutamos con Java, ¿sí? Y tenemos este resultado. Vamos viendo línea por línea. El primero, que tenemos los system printout, es Alice 1 igual a Alice 2. ¿Qué es lo que es Alice 1? Alice 1 es un empleado, ¿sí? Que tiene su nombre, Alice Adams, 75.000, su sueldo, y ingresó, me parece que el 15 de diciembre de 1987. Si mal no recuerdo el orden en el que se ingresaba la fecha. Y Alice 2, Alice 2 es una referencia que almacena el mismo valor. Por lo tanto, cuando yo hago en el primer printout aquí, corresponde a esta llamada acá, la línea 20. Esa línea 20 lo que está haciendo es comparar las dos referencias. La variable 1, Alice 1, con la variable Alice 2, almacenan el mismo espacio de memoria. Ambas apuntan a este employee creado acá, ¿sí? Luego, fíjense ustedes que se crea Alice 3, que es otra referencia, pero ahora se crea otro objeto que tiene exactamente los mismos datos que Alice 1. En este caso, cuando yo hago esta comparación, esto entrega false. ¿Por qué? Porque a pesar de que ambos objetos tienen los mismos atributos, con los mismos valores, exactamente iguales, son de la misma clase, etc., son dos espacios de memoria diferentes, porque llamé un new para uno y otro new para otra, ¿sí? Por lo tanto, lo que almacena la variable, la referencia Alice 1 y Alice 2 es diferente. Por lo tanto, cuando yo hago esta comparación de acá, eso me arroja false. Aquí está, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, el siguiente, vamos a utilizar nuestro método que implementamos, que es el método equals. Entonces, lo que hace aquí equals Alice 1, Alice 3, que es Alice 1, que son, recuerden, dos objetos diferentes que almacenan la misma información. Nuestra implementación entonces dice que si Alice 1 equals Alice 3, eso es cierto, eso es verdadero. True. Luego hemos creado otro empleado que se llama Bob. Y Bob tiene cosas distintas, tiene un distinto nombre, distinto sueldo y distintas fechas de contratación. Y ahora constata si Alice 1 es igual a Bob, lo cual evidentemente no es así y entrega el valor false. ¿Sí? Bien. Hacemos un ejercicio adicional, que es utilizar el método que hicimos, el override redefinido, toString, para imprimir la información de Bob. Y esto es lo que aparece aquí, que Bob es un empleado que tiene su nombre, salario y fecha de contratación. ¿Sí? Creamos un manager, que ya no es un empleado, es una clase derivada, que se llama Carl, y que tiene su nombre, sueldo y fecha de contratación. Creamos otro manager que se llama Boss y le asignamos el mismo nombre, los mismos datos, exactamente los mismos datos. En la línea siguiente, sin embargo, seteamos el bono a Boss. Por lo tanto, Carl y Boss ya no tienen exactamente todos los valores. Y si lo vemos acá, hicimos el Boss, lo primero que hace es el string y nos entrega aquí Boss to string todos los datos, que es un manager, character, salary, hire day, etc. Y el bono. Y luego, por último, hacemos la comparación entre Carl y Boss. Y eso claramente es falso porque Boss tiene un bono de
5.000 y car tiene un bono de 0. Por lo tanto, eso es falso. ¿Sí? Continuando con esta idea de programación genética, podemos crear algoritmos que funcionan para situaciones similares, pero utilizando herramientas genéricas. Por ejemplo, en este caso, implementamos una función, un método que se llama find. Y en este caso, ni siquiera es, bueno, también no me voy a meter en eso. Find, este método, toma como parámetros un arreglo de objetos A y un objeto a buscar key. Ambos, fíjense que son de la clase object. Por lo tanto, esto puede ser, mi clase puede ser cualquier cosa, cualquier objeto, y mi arreglo puede almacenar cualquier tipo de cosa. Por lo tanto, esto se declara un entero i y se va desde 0 hasta el largo del arreglo A, recorriendo y utiliza el método equals para cada uno de los objetos que esté almacenado en el arreglo A. Y retorna el valor A, es decir, el valor i si lo encontró. Si no, retorna el -1. Esta función, este método va a funcionar bien en cualquier objeto que tenga bien definido el método equals. Por lo tanto, es extremadamente genérico, es encontrar en un arreglo un objeto utilizando la función equals, cualquiera sean estos objetos, siempre y cuando la tenga bien definida. Bien, si mal no recuerdo, fue hasta aquí donde quedamos en la clase, así que voy a tener la grabación y muchas gracias, nos vemos en la próxima clase presencial, que espero que esta vez podamos hacerlo de mejor manera. Muchas gracias.